cuando ya ha pasado el enamoramiento. La ciencia dice que el enamoramiento dura aproximadamente 18 meses, como mucho 2 años. ¿El deseo es algo innato o es aprendido? Pues a veces o le buscamos espacio específicamente a esta intimidad y a estas relaciones sexuales o no surge, ¿no? Entonces creo que sobrevaloramos este sexo espontáneo mucho. Laura Cámara es enfermera especialista en ginecología y obstetricia, sexóloga y experta en salud sexual. Es divulgadora y creadora de Ginesex, un espacio virtual donde encontrar cursos y talleres sobre sexualidad femenina. Un error bastante común que me encuentro, y es que cuando hay problemas de deseo directamente vamos a trabajar en pareja sin analizar si realmente esa pareja está bien, que no es normal tener dolor en ningún momento en las relaciones sexuales, y que si tienes dolor tienes que buscar quien te ayude, ¿no? Y buscar la solución, que por el hecho de tener pareja no le debes sexo a nadie, ¿no? Y además es una idea que cuando la explico un poco más en profundidad en consulta, las mujeres se sienten muy aliviadas porque se sienten identificadas con esto, ¿no? Es autora del libro Desearte, claves para el deseo sexual femenino, y crea contenido divulgativo en Instagram, donde la encontraréis como lauracamara.ginesex. Formadora y ponente en congresos, reivindica la salud sexual y el placer de la mujer como un derecho y un elemento fundamental de la calidad de vida. El por qué no hay una píldora masculina, y en la realidad es que sí la hay, o sea, ya está inventada, funciona. Siempre les digo eso, no hay mujer que de repente se enamore, aunque tenga o esté en menopausia, que vaya a tener algún problema de líbido, ¿no? O para excitarse o para llegar al orgasmo. Para ti, ¿cuál es el secreto de la vida? Hola Laura, bienvenida al Secreto de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí contigo. Nosotros encantados también, y tú no eres de aquí, te íbamos a preguntar por qué te viniste a vivir a Granada, pero claro, viendo esto no hace falta que te lo preguntemos, ¿no? Bueno, pues mira, te diré resumiendo mucho que estoy aquí por amor, no. Que queda muy bien, ¿no? Exacto. Pero es la verdad. Muy bien, y claro, y viendo esto también despierta realmente, nos decías, no te acostumbras a verlo, ¿no? Es de estos sitios preciosos la Alhambra, ¿no? Sí, siempre gusta muchísimo, y yo creo que te sorprende cada vez que la ves, ¿no? Pues agradecemos también a los anfitriones de este Carmen, de Dar Alana, que nos han acogido. Cuéntanos, al principio de todo el podcast, preguntamos siempre a los invitados cuál es el primer recuerdo de tu vida, que no es aquí, como nos has dicho, en Granada. ¿Cuál es y qué es lo primero que te viene a la cabeza? Pues quizá lo que me viene a la cabeza es cuando yo era pequeña. Yo soy de un pueblo de la provincia de Barcelona, entonces vivíamos en un piso pequeño, que no es la casa donde después me he criado, sino que viví ahí como hasta los 3 o 4 años. Pues tengo recuerdos de ese pisito, de mis padres y de mis abuelos también en ese piso, o sea que son recuerdos familiares. ¿Y lo de estudiar enfermería te viene de familia? ¿Por qué decides estudiar enfermería? No, que va, no, en mi familia no hay nadie del mundo sanitario. Yo tenía claro que me quería decantar en la rama de ciencias, y me gustaban las ciencias de la salud, porque sí que me gustaba pues quizá esto más vocacional de ayudar y del tema de la salud, y decidí estudiar enfermería, que encontré pues en la enfermería un sentido muy bonito, ¿no? en el cuidar de los demás. ¿Y en qué momento decides especializarte en salud sexual? Esto fue totalmente de casualidad, porque fue cuando llegué aquí a Granada a vivir. Buscaba pues alguna formación aparte. Yo estaba estudiando la especialidad de enfermería de matrona, de enfermería ginecológica y de especialidad de ginecología y obstetricia, y buscaba alguna otra formación pues bueno, para completar, ¿no? Y encontré un máster en sexualidad, me apunté al máster, y totalmente de casualidad. Y yo siempre digo que luego después este máster me ha cambiado mucho la vida, ¿no? Porque me ofreció una mirada con una perspectiva de género que hace ya pues casi 20 años no era tan frecuente como ahora, una manera de trabajar diferente de la que tenía hasta entonces, y esta visión de la sexualidad que luego he enfocado a la sexualidad femenina, que me ha permitido trabajar en todo lo que ahora trabajo, ¿no? He sido muy afortunada de poder cursar esos estudios que para nada en un principio pensé que me traerían hasta todo lo que hago hoy, ¿no?
Y claro, tú siempre has reivindicado también que la sexualidad forma parte de la salud y de la calidad de vida de las personas, ¿no? O sea, has sido y has luchado también para que desde los centros sanitarios tenga su espacio, ¿no? Claro, sí, porque quizá ahora se empieza a hablar mucho más, ¿no? De sexualidad. Es un tema, bueno, el sexo yo creo que siempre ha sido un tema que vende, del que se habla, pero quizá más la sexualidad, más esta parte como intrínseca del ser humano, empieza a tomar más protagonismo, pero quizá no tan ligado a las ciencias de la salud. Y yo creo que desde las ciencias de la salud, desde la medicina, la enfermería, tenemos que tener presente que la sexualidad forma parte de nuestra vida y de nuestra calidad de vida. Entonces, aunque la sexualidad bebe de la educación, de la cultura, pero está íntimamente ligada a la salud. En el prólogo de tu libro, María Fornet dice: con la sexualidad pasa como con la alimentación. Vivimos una sociedad sobrealimentada, pero fundamentalmente desnutrida, y la educación sexual sigue siendo nuestra asignatura pendiente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente, ¿no? A pesar de que vivimos en una sociedad muy hipersexualizada, nos falta muchísima base, ¿no? Mucho de lo que es educación, de conocimientos que nos permitan desarrollar esta faceta de nuestra vida más cómodamente, sin tanto tabú, sin tanta vergüenza, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué cuesta tanto hablar de sexualidad? Y dices que en tu consulta intentas también crear un espacio de confianza, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se consigue eso? La verdad es que a mí ya no me cuesta, porque llevo tantos años hablando de sexualidad que directamente cuando las pacientes entran a la consulta y les pregunto, y ven que yo les pregunto con total normalidad y que es un espacio en el que se sienten seguras porque no lo trato desde la vergüenza o desde una cosa como oscura o de la que tengan que avergonzarse, pues directamente ya se sobreentiende que podemos hablar de esto de una forma, pues bueno, relajada, ¿no? Pero es verdad que de entrada la gente siempre entra con mucha vergüenza, con mucho sigilo, ¿no? A ver cómo digo esto, cómo digo lo otro. Pero en cuando tú ofreces un poquito de abrir la mano a la amabilidad, cuéntame, esto es una cosa normal, y yo te pregunto, como si te preguntara sobre alimentación o sobre otro tema, la gente se relaja muchísimo en realidad. Claro, esto es una cosa que tú reivindicas, ¿no? O sea, se habla de alimentación, de otros temas, también de deporte, pues también de sexualidad. Porque, ¿qué beneficios tiene practicar sexo? Bueno, primero es una parte fundamental de la vida, ¿no? Es decir, nos aporta placer, relacionarnos con los demás, nos permite también desarrollar pues, la salud en un contexto amplio, ¿no? Es decir, que desde luego la sexualidad lo que no tenemos es que apartarla y vivirla como algo bueno, pues malo o de lo que de alguna forma tenemos que huir, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que es parte de la vida y que a pesar de que todavía nuestra sociedad no la ve como puede ver otros aspectos como la alimentación, el ejercicio físico, tenemos que entender que es parte de la vida y de la salud. Viendo la reacción de tus lectoras en el libro, decías que cuando entran a la consulta, pues inmediatamente algunas personas al principio les cuesta, pero después se relajan mucho más y cuentan porque se sienten entendidas, decías, y aliviadas. O sea, no sé, en Desearte, claves para el deseo sexual femenino, yo creo que leyendo y viendo también las reacciones de muchas de tus lectoras, tengo la impresión que has quitado mucha presión a muchas mujeres. ¿Cuál era tu intención al escribir el libro? Pues me alegro mucho de que me digas esto porque era un propósito, ¿no? Yo creo que las mujeres siempre vivimos la sexualidad como muy desde la culpa y muy desde el sentirnos mal, cuando a veces nos damos cuenta de que las cosas que le pasan a las mujeres son muy, bueno, pues que tienen una explicación muy lógica, ¿no? Y cuando tú eso lo trasladas y le dices a las pacientes y a las mujeres, mira, esto que te está pasando no es tan raro, forma parte de lo normal, no lo vivas de esta manera, yo creo que eso, ¿no? Que se relajan. O sea, que me alegra que me digas esto porque realmente una de las intenciones que tenía era quitar hierro, ¿no? Quitar culpa y quitar presión. Me imagino que tú lo veías también en tu consulta y decías, voy a escribir un libro. ¿Para qué un poco? ¿Cuál eran? La verdad es que cuando me plantean escribir el libro no sabía exactamente cómo enfocarlo y hablar de deseo es muy complejo, ¿no? Por un lado decía, madre mía, es que ¿cómo voy a escribir un libro sobre deseo sexual cuando hay tanto que contar y tantas cosas que se articulan en el deseo sexual, ¿no? Pero por otro lado decía,
bueno, pero quizá puede ayudar, ¿no? Precisamente porque es un tema tan complejo, pues escribir algo sobre ello puede ayudar a muchas mujeres. Y por eso me animé a tratar este tema. Pero desde luego es un tema del que a veces me pasa que la gente me pregunta cómo... y quieren una respuesta rápida, ¿no? Quieren como una píldora un tip rápido para mejorar el deseo, para entender algo sobre el deseo, y yo siempre sentía que no podía dar una respuesta rápida a esto, ¿no? Entonces por eso el libro. Una lectora decía en Instagram: el libro me ha ayudado a sentirme comprendida, he dejado de sentirme culpable por tener poco deseo y me ha ayudado a aumentarlo un poquito. ¿Esto es habitual, sentirse culpable por tener poco deseo? En general, las mujeres viven la sexualidad con culpa en muchos aspectos, ¿no? Y el deseo es una cosa que siempre está a medio camino entre la culpa y la vergüenza. Si sientes mucho deseo, mal; si sientes poco deseo, mal también. De cualquier forma, siempre hay esta visión culpabilizadora, ¿no?, del deseo que siento. Es muy habitual. La culpa es algo que va muy ligado al deseo sexual femenino, y una de las cosas que pretendo con el libro es precisamente quitar esa culpa, ¿no? Eso lo cuentas muy bien en el libro, porque dices: nuestro deseo nunca da la talla, se considera poco o demasiado, pero siempre está en juicio. Y dices, es como jugar al precio justo, ¿no? Si te pasas por arriba, mal, pero si te bajas por abajo, también, ¿no? Exacto. Y porque, claro, siempre es mucho poco en relación a qué. Y dices que, claro, la sexualidad masculina sigue siendo este eje de normalidad, ¿no? Exacto, sí. La que rige la norma, la que rige lo que tiene que ser, es la sexualidad femenina, y nosotros vamos acoplándonos, ¿no? O más o menos que, porque cuando tú comparas algo siempre lo tienes que comparar con algo que representa que es lo normal, ¿no? Entonces siempre estamos intentando dar la talla, como dices. Subrayas también la idea que nadie le debe sexo a nadie, y por lo que es en la consulta, no sé si sigue existiendo esa antigua idea también de cumplir, del débito conyugal. ¿Esto sigue existiendo? Esta idea, que parte un poco del tema del derecho canónico y demás, y que parece un poco como muy antigua, sí. Es algo que, y cualquier mujer que me escuche creo que me va a entender en eso, es algo que llevamos como grabado muy a fuego, ¿no? Esta idea de que de alguna forma, cuando tienes pareja, tienes que cumplir con las expectativas de la otra persona, con el deseo de la otra persona, con las ganas de sexo de la otra persona, y esto es algo que lastra muchísimo en las parejas, y cuando hay un problema, pues es realmente cuando hay un problema en la sexualidad, esta idea de tengo que cumplir, porque si no, pues bueno, no sé, pues o mi pareja me va a dejar, o va a ser una persona que va a estar más insatisfecha. Todo esto sigue estando muy a la orden del día, ¿eh? ¿Y qué les dices? ¿Qué le dices a una paciente si te dice: tengo esta idea, tengo arraigado esta idea de cumplir porque si no me dejará? O... Claro, bueno, pues que entiendo que la atiendan, que tengan esta idea, porque realmente es algo que nos han inculcado, o sea, no es algo que te inventes, ¿no? Sí, sí. Esta idea parte de una sociedad que nos lo enseña de alguna manera, que aprendemos de esta idea. Pero por otro lado, que por el hecho de tener pareja no le debes sexo a nadie, ¿no? Esto es algo que debemos de entenderlo como una premisa fundamental de las parejas, es decir, que uno se vincula sexualmente con otra persona si quiere, si lo desea, pero oye, por el hecho de que sea mi pareja no tengo que estar disponible todo el rato y de cualquier forma y de cualquier manera. Esto no es así. Hablas también de la doble moral sexual. ¿Eso por qué? ¿Qué es exactamente? Bueno, pues la doble moral es aquello de que la misma idea en nosotras se ve de una manera y en ellos, ¿no?, en la sexualidad masculina, de otra. El rasero con el que se mide es diferente, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, podemos hablar de la idea pues de ligar, ¿no?, o de tener más iniciativa sexual, por ejemplo, ¿no? Para nosotras puede ser mal visto cuando el mismo comportamiento, la misma actitud puede ser bien vista en la sexualidad masculina. Claro, hay también una pregunta que dices que está bien que se pueden hacer las mujeres cuando tienen dudas sobre su deseo, y es si un hombre se sentiría igual, ¿no? Sí, pregúntate, ¿no?, si un hombre se sentiría de la misma manera que tú, se sentiría mal por esto o no. Y eso siempre es como algo que ¿no?, marca un poco la diferencia. Otra lectora te comentaba en redes sociales: una de las cosas que me llevé como lección de tu libro para aumentar el deseo es la de cultivarlo cada día, dedicar un espacio al día para fantasear, ver o leer cosas que nos provoquen deseo. Es importante, por lo tanto, reservar un espacio, ¿no?, a cultivar este deseo. Yo creo que es importante tener en cuenta, como decíamos antes, ¿no?, que la sexualidad forma parte de la vida,
de nosotros, y que si la dejamos apartada y no la consideramos nunca, no la tratamos, no la cuidamos, pues bueno, pues probablemente pues va a estar como en un lugar muy oculto, ¿no? Pero realmente tenerlo en cuenta y, por ejemplo, para el deseo, el tema de fantasear, ¿no? De cultivar esta imaginación erótica, es muy rentable para el deseo, funciona muy bien. Claro. Y dices, igual que se hace en deporte o alimentación, dedicamos un tiempo al día a cuidarnos a esta salud, pues es bueno también reservarse esos momentos y pensar en ello, ¿no? ¿El deseo es algo innato o es aprendido? Bueno, esta es una gran pregunta, porque siempre es no. El deseo evidentemente forma parte de la respuesta sexual, pero el cómo se expresa el deseo es totalmente aprendido, en mi opinión. Depende mucho del momento cultural, social y el cómo se expresa, ¿no? Claro, si hay esta parte aprendido, porque un poco pues, nos parece que sea una cosa natural, que no podemos hacer nada, también luego hablaremos de si surge de forma espontánea o no, pero claro, si es aprendido se puede modificar, por tanto, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Todo lo que hemos aprendido somos capaces de modificarlo, de cambiarlo y de mejorarlo. Nos gusta mucho también estar atentos a los estudios, ¿no? Porque parece que cuando hay un estudio, pues vemos ahí con datos, se ha estudiado, que este también es otro tema, ¿no? Si la ciencia ha puesto los ojos o no en la sexualidad. ¿Cómo lo ves? ¿Queda todavía camino por recorrer? ¿Sigue considerándose que no tiene la misma importancia que otras materias? ¿O? Quizá no la misma importancia, y sobre todo en cuanto a la sexualidad femenina, ¿no? Esa perspectiva de género que hace falta en la investigación, en la medicina y en la sexualidad sobre todo. Yo no concibo otra manera de ver la sexualidad que no sea con una perspectiva de género, porque, como decíamos, todo lo aprendido, todo lo cultural tiene mucha importancia en este tema. Pues uno de estos estudios va en relación con el hecho de dormir. ¿Dormir bien cómo influye en la mejora del deseo? Sí, supongo que te refieres a un estudio que nos dice que dormir bien aumenta la probabilidad de tener relaciones sexuales. Y esto es una cosa, bueno, pues curiosa, pero que en realidad, si lo pensamos bien, dormir sí que es una necesidad básica del ser humano y que tenemos que tener cubierta para hacer otras actividades, ¿no? Y entre ellas el sexo. Es decir, el sexo es algo, o el deseo es algo que va a surgir si nos sobra energía, ¿no? Si tenemos nuestra energía enfocada a la supervivencia, pues evidentemente esta parte quizá la voy a tener apartada. Dormir bien va a facilitar que tengamos tiempo y energía para las relaciones sexuales. Bueno, y lo cuantificaron. Por ejemplo, una hora más, ¿cómo era? Creo que era un 14% más de probabilidad de tener relaciones sexuales. Una hora más, un 14% más de posibilidades de tener relaciones en sexuales. Sueño. ¿Cómo? Hay que invertir en el sueño. Invertir, claro. Sí, eso tiene beneficios. ¿Qué estudio reciente sobre sexualidad pues te ha sorprendido? Pues quizá uno de los estudios más comentados podría ser: en 2018 apareció un estudio en relación al orgasmo femenino que nos viene a decir que en una relación heterosexual, si alguien tiene que quedar sin orgasmo, con mucha probabilidad somos las mujeres. Y esto es muy curioso, ¿no? El cómo que tenemos relaciones sexuales, y estas relaciones sexuales con mucha más probabilidad van a satisfacer a esa sexualidad masculina y no tanto a nosotras, ¿no? Esto es bastante curioso y tiene que ver un poco en qué estrategias utilizamos para llevar las relaciones sexuales a nuestro placer, ¿no? Quizá nos olvidamos un poquito más de nosotras, más que ellos. Claro, y no sé si era el mismo, pero hacía referencia a encuentros esporádicos, o esto es lo que... En encuentros esporádicos, ¿no? Encuentros esporádicos, sí. Creo que era un 40% de mujeres no llegaban al orgasmo en encuentros esporádicos, ¿no? Exacto. Pero en 2002 la investigadora canadiense Rosemary Basson hizo un estudio que decía que más del 50% de las mujeres con una sexualidad satisfactoria nunca o rara vez piensan en el sexo, ¿no? ¿Qué impacto tuvo este estudio? Bueno, quizá esta investigadora fue la primera que puso el foco un poco en ver que las mujeres y los hombres funcionamos diferente en gran parte de la respuesta sexual.
veníamos de una época, veníamos de investigadores como Masters y Johnson, que fueron investigadores importantes que hablaron de la respuesta sexual en un momento en el que era importante como decir, bueno, mujeres y hombres somos iguales, ¿no? Esta idea de la igualdad que estaba muy bien. Pues ella dice, vale, muy bien, pero es que funcionamos distinto, ¿no? Y empieza a dar datos como, por ejemplo, que muchas mujeres en una relación estable y de larga duración, que es eso cuando ya ha pasado el enamoramiento, la ciencia dice que el enamoramiento dura aproximadamente 18 meses, como mucho 2 años. Bueno, es un poco pesimista para algunas que nos escuchen, pero después hay esperanza. Bueno, después hay otra cosa. Más, ¿no? Después hay otra cosa que no es enamoramiento, que es una relación estable, duradera. Pues en el marco de esta relación estable, el deseo funciona diferente, parece, para las mujeres que para los hombres, ¿no? En donde el deseo, con mucha probabilidad, surge de una manera responsiva y no tanto ese deseo espontáneo. Y se da cuenta también de que muchas mujeres pues, pasan gran parte de su vida sin pensar en sexo. Claro. Y eso tiene mucha implicación en el deseo. Claro, entonces ese estudio dijo, pues no me pasa solo a mí, es una cosa que hay que hablarla y saber qué es exactamente todo lo que pasa, sobre todo en esto que dices, el tema, ¿no? del deseo espontáneo, por otro lado este deseo que nos habla receptivo, y también que el deseo surge con una experiencia relacionada con la intimidad de la pareja. ¿Qué es exactamente esta intimidad de la pareja? Y porque las mujeres pues, conectan más con este tipo de intimidad para que surja el deseo más que un deseo espontáneo mayoritariamente, ¿no? Esta idea, y además es una idea que cuando la explico un poco más en profundidad en consulta, las mujeres se sienten muy aliviadas porque se sienten identificadas con esto, ¿no? Es una respuesta sexual que se inicia por la intimidad. Como tú dices, ¿no? Para las mujeres es muy importante esta intimidad de pareja. Yo les explico a veces, mira, la intimidad es aquello que tienen 2 personas que viven juntas y no solamente pagan la luz a medias, ¿no? Sino que tenemos alguna cosa más, ¿no? Que tiene que ver tanto una intimidad como física, ¿no? Como también emocional. Para las mujeres esta intimidad necesita estar bien, ¿no? Y en este contexto puede aparecer el deseo. Pero si no, es difícil. Difícil. ¿Cuántas veces hay personas que te han venido, mujeres que te han venido diciendo tengo un problema de deseo sexual y el motivo de ese problema de deseo sexual es que hay un problema en la relación de pareja? Sí, muchas veces. Es decir, la relación de pareja o el análisis de la relación de pareja es fundamental para el deseo. O sea, tenemos que ser conscientes de que hay parejas que, bueno, pues que a priori no están mal, van funcionando, pero cuando nos metemos un poco más en profundidad son parejas que tienen mucho que mejorar, ¿no? Mucho que mejorar en comunicación, en cosas del día a día, y esto tiene mucha afectación en el deseo. Hay también, muchas veces en tu consulta oyes la frase es que el sexo no surge. Y tú cuentas en el libro, bueno, no surge ni surgirá. O sea, porque hay también un poco la idea esta también preconcebida, ¿no? De que el deseo es una cosa espontánea, que no hay que preparar, que si se prepara, pues parece... Tú dices que el tema preparado es como el patito feo del sexo, ¿no? Y crees, por lo tanto, que hay una sobrevaloración, ¿no? De este sexo espontáneo, ¿no? Lo tenemos demasiado mitificado y pensando que es así, y realmente dices que eso pasa en las primeras fases, ¿no? Claro. Cuando este deseo surge espontáneo, es una primera fase donde nos estamos conociendo, quizá hay un enamoramiento y ahí es muy fácil, ahí las cosas son muy fáciles, ¿no? Pero cuando ya partimos de una relación estable en el que además seamos conscientes, tenemos 1000 cosas que hacer en el día a día, ¿no? Pues a veces o le buscamos espacio específicamente a esta intimidad y a estas relaciones sexuales o no surge, ¿no? Entonces creo que sobrevaloramos este sexo espontáneo mucho y es verdad que muchas veces es que no surge. Bueno, pues a lo mejor no surgirá o le prestamos un poco de atención y hacemos porque haya espacios de intimidad y espacios de sexualidad, o a lo mejor no va a surgir, ¿no? Propones y reivindicas esta planificación que tiene mala prensa, ¿no? La planificación, pero claro, aquí dices, bueno, planificamos también otras cosas con ciertos viajes y esto no supone ningún problema y nos
nos parece bien. Por lo tanto, cuéntanos cómo tiene que ser esa planificación y separarla muy bien de la obligación. O sea, planificar no quiere decir que obligatoriamente haya que practicar sexo, ¿no? Sí, quizá la planificación, cuando yo digo planificación, a veces la gente imagina que es que quedamos a una hora concreta, claro, para tener relaciones, ¿no? Y no es tanto esto, sino planificar todo lo que envuelve al sexo de una pareja y que va a beneficiar a las relaciones sexuales. Por ejemplo, pues momentos de ocio, momentos de estar tranquilos para hablar de cosas importantes, de cultivar esta intimidad, ¿no? De dejar a los niños en algún sitio, de salir a cenar, de hacer cosas que hacíamos antes. Todas estas cosas que sí se pueden planificar siempre van a beneficiar al sexo, ¿no? Y un concepto también que quizá no es tan conocido y que es la actitud sexual neutra. Sí, receptiva, ¿no? La actitud, estado receptivo neutro. Neutro, exacto. Decías, bueno, es el no tengo ganas, ¿no? No lo he pensado, pero sí. no estoy del todo cerrada. Esto es una cosa que las mujeres identifican muy bien también. Es eso de que, bueno, no tenía pensado, no tenía ganas especialmente de tener sexo, pero estoy receptiva a ellos. Si aparecen algunos estímulos que para mí son adecuados, pues podré empezar pues, con esa excitación o incluso podrá llegar el deseo, ¿no? Esta actitud receptiva, pues es importante que analicemos, que cada una analice cuándo estamos receptivas o cuándo no. Hay veces que da igual lo que te digan o lo que te propongan, que no estás en absoluto receptiva, ¿no? Pues esto es importante. Y en estas relaciones de pareja es imprescindible también, dices, claro, la tolerancia de la pareja al no. O sea que esto lo tenemos muy claro también. Parece ser no socialmente en encuentros esporádicos, pero parece este hecho de la pareja que se enfade por el hecho de que la otra persona no quiere. Y comparas la invitación a practicar sexo con si te invitan a un baño a la piscina. Cuéntanos por qué, porque yo creo que es muy gráfico y se ve muy claro cuando lo vemos de alguna otra forma, de decir, bueno, quizá empiezo, pero quiero no me baño, ¿no? Esto viene un poco de esta idea de obligación que hablábamos antes, ¿no? De alguna forma tengo que cumplir. Y vemos un poco como este camino de la intimidad al sexo como un camino que no tiene retorno, ¿no? Como de alguna manera si inicio algún tipo de contacto más íntimo, que pueden ser abrazos, besos, contacto físico, de alguna manera sí o sí esto me va a llevar al sexo, ¿no? Y esto tenemos que pensar que es un error, ¿no? Yo pongo esta metáfora en el libro de como si yo, pues bueno, a lo mejor no tengo ganas de bañarme y simplemente me quiero quedar un rato pues viendo la piscina y estando aquí cómodamente, ¿no? No tengo que obligatoriamente, como estoy en la piscina, me tengo que bañar. Claro. O porque el otro quiere que me bañe. Quiere bañarse. Claro, dices, claro, si fuera así te decían, ¿quieres venir a bañarte? Y sabiendo que tiene que ser sí o sí, dices, pues no, ya no salgo, a lo mejor entro, meto el pie, veo que está fría y no me baño y esto parece muy evidente, pero es importante también subrayarlo, ¿no? Me imagino, en el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Trabajar en esta no obligación de las relaciones sexuales dentro de una pareja estable es muy importante. Trabajar en esta no obligación, en el poder decir que no en cualquier momento, sin que sintamos que cuando iniciamos algún tipo de contacto sí o sí va a tener que llevar al sexo. Esto es algo que se trabaja con frecuencia. Y que es fundamental también cuando se habla también, volviendo un poco a lo de antes, de los problemas de pareja, es quizás si tienes un problema pues, de relación sexual no empezar por ahí, porque si empiezas con ejercicios de erotización, si no está bien la relación de pareja... Esto es un error bastante común que me encuentro, y es que cuando hay problemas de deseo directamente vamos a trabajar en pareja sin analizar si realmente esa pareja está bien. Y es lo primero que hay que ver, ¿no? Porque a veces hay un malestar de fondo que no nos va a permitir avanzar en hacer cosas en pareja si no solucionamos eso primero, ¿no? Hablas también y también hablas en el libro, de la vida sexual después del embarazo. Una pregunta que te hacen habitualmente es ¿a partir de cuándo sería normal empezar a tener? Y también esta pregunta de normal, que hacemos mucho y que tú en eso subrayas mucho de la relatividad de lo que es normal o no. ¿A partir de cuándo es normal o no empezar a tener sexo? ¿Cuál es tu respuesta? Pues ahí ya tendríamos que cuestionar
¿Qué estamos preguntando exactamente? Supongo que la mayoría de gente pensará cuándo es normal retomar las relaciones sexuales con penetración. Esto es muy variable. El grueso, el tanto por ciento mayoritario habrá recuperado las relaciones a partir de los 4 meses, pero hay quien las va a recuperar a los 3 meses y hay quien los va a recuperar a los 6 meses, ¿no? Pero sobre todo entender esta idea de recuperar el sexo con penetración, ¿no? Cuando podemos hacer muchísimas otras cosas y hay muchísima intimidad que recuperar después cuando se pasa de 2 a 3, ¿no? De hecho, recomiendas empezar por no empezar por la penetración después de Exacto, sí, del porque embarazo. el cuerpo cambia, las hormonas están totalmente alborotadas, tenemos una situación totalmente diferente de pareja, nos podemos encontrar con sensaciones diferentes y que nos cueste de repente volver a vernos en ese yo sexual después de la maternidad, ¿no? Con lo cual empezar este camino despacio creo que es lo más recomendable. ¿Y qué opinión tienes del colecho? Bueno, yo siempre digo que como matrona, que soy, si me hablas del colecho para el tema de la lactancia y la crianza, estupendo, pero quizá para el sexo no es tan buena idea, ¿no? Entonces siempre digo que si el bebé entra en la cama, pues el sexo tenemos que buscarle otro sitio, porque si no, a veces queremos que esté todo ahí mezclado y esto es una mala combinación. Y hablando de estudios y relacionados justamente con el tema de los niños pequeños, en 2011 el doctor Cabello hizo un estudio con más de 600 hombres y los estudió en relación a si pasaban más o menos horas con los bebés, si dormían o no en el cuarto. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Sí, en este estudio se cuenta cómo los hombres que practican el colecho con los bebés tienen un aumento de la oxitocina y una disminución de la testosterona. Y esto es muy interesante porque las hormonas siempre se han utilizado como la excusa de, pues la crianza para ti, ¿no? Mujer, que tú tienes oxitocina y esto te toca. Claro, pero pues, ¿de dónde viene esa oxitocina? Claro, pues se ve que el comportamiento también modula las hormonas, ¿no? Y los hombres que se encargan de la crianza, que duermen con los bebés, muy probablemente tengan menor testosterona, menor deseo sexual y una mayor oxitocina, que yo creo que es lo normal, ¿no? Es decir, si nos encargamos de los bebés, al final estas hormonas van a modular en los dos, ¿no? Sí, por lo tanto, estas ganas o esta predisposición para la crianza, pues también es aprendida, ¿no? Y influye el contexto, ¿no? Otro dato también de estos que decíamos antes que quitan presión, que pueden generar también lo que decías antes de sensación de culpa o malestar de por qué no tengo deseo en unos días u otros. Conocer también que el aumento de estrógenos en las mujeres llega a su máximo durante la ovulación es importante porque a lo largo del mes pues hay ciclos con más o menos deseo sexual, ¿no? Eso también sirve para quitar presión. Más bien que en momentos del ciclo, es decir, en diferentes momentos del ciclo nos vamos a encontrar que puede que haya un repunte de deseo y eso, pues bueno, si lo explicamos, a lo mejor no, una dice, pues mira, a mí me pasa esto. Yo creo que entenderse es importante, ¿no? El saber por qué me pueden estar pasando las cosas. Entonces podemos ver cómo en el momento cercano a la ovulación, este aumento de estrógenos, que también tiene un pico de testosterona, podemos encontrarnos con más deseo sexual y muchas mujeres alrededor de la ovulación se van a encontrar con más deseo y eso es muy normal. Conocer es importante y también puedes conocer todas las partes del cuerpo y en el libro hablas, por ejemplo, en 2019 se puso de moda un juguete sexual que todo el mundo conoce, que es el Satisfyer, que supuso en ese momento, me imagino, un cambio importante porque tú dices, en las cenas de Navidad, entre gamba y gamba, pues se hablaba con tranquilidad de orgasmos, de clítoris y eso quizá no había pasado tanto. Y fue, ¿qué efecto crees que tuvo? Fue importante que se ha quedado como el nombre comercial se ha quedado, ¿no? Con el succionador de clítoris hay de varias marcas, pero nos hemos quedado con ese nombre que fue muy bien buscado para el que se encargó del marketing, ¿no? Claro, en ese momento fue buenísimo porque hasta ese momento, pues el orgasmo de las mujeres y el clítoris pues no era una conversación que tuviera la gente, ¿no? Y de repente... En las cenas de Navidad. En las cenas de Navidad, ¿no? Que tú estuvieras hablando con tu cuñado o tu suegro del regalo del Satisfyer, sí. Pues fue estupendo, ¿no? Yo creo que
que poner los orgasmos de las mujeres y el clítoris en las conversaciones, como lo normal, ¿no? De hablar de una cosa normal, es fabuloso. Y ahora que han pasado ya 5 años desde su aparición, Sí. ¿crees que ha modificado de alguna forma la actividad sexual en alguna medida? Se dijo también, después puede ser que cueste más llegar al orgasmo por otras vías. Bueno, yo creo ¿tuvo que algún tipo de impacto, crees, en las relaciones de pareja o no? En las relaciones de pareja no lo sé, sí que creo que es importante porque a partir de ahí se ha dado importancia a la forma en la que habitualmente tienen orgasmos las mujeres y eso ya me parece muy importante. Ahora estamos en otro punto, quizá en el que ahora de repente se cuestiona si es bueno o no utilizar el succionador, que yo siempre digo, vaya, qué casualidad que salga, ¿no?, algo que le dé valor al orgasmo de las mujeres y de repente dices, vaya, pero igual mucho, igual demasiado, ¿no? Ya otra vez estamos en esa vara de medir, ¿no? Ves como de repente siempre sale algo que nos tiene como, no te pases, chica. Claro. Tú lo has comentado en tu Instagram, noticias que han salido en este sentido, ¿no? Sí. O sea, que crees que va bastante por ahí. Claro. Siempre hay, siempre de alguna manera, por desgracia, hay alguna forma de controlar esta sexualidad femenina, ¿no? Para que no se nos desboque demasiado, ¿no? Entonces, vale, muy bien, el orgasmo de las mujeres, el clítoris, el succionador de clítoris, pero a ver si nos estaremos pasando, ¿no? Me hace mucha gracia cómo nos pasamos al otro lado. Bueno. Las pastillas anticonceptivas de hormonas es otro de los temas también que generan pues, más consultas, saber si influyen o no. ¿Cómo influyen en el deseo sexual? Hay casos y casos, pero... Claro, es muy personal, pero es verdad que está descrito que las anticonceptivas hormonales, es decir, los medicamentos que son hormonas, van a tener un efecto en el deseo sexual. No todas por igual, no en todas las mujeres, pero las mujeres deben saber que si esto pasa, puede ser perfectamente por el anticonceptivo hormonal, ¿no? Aún así, también es verdad que ahora ha habido como un movimiento social en que parece que las hormonas son muy malas, ¿no? Las hormonas o estos medicamentos no son malos, estos medicamentos nos funcionan muy bien como anticonceptivo y son una alternativa estupenda para quien quiera utilizarlos. Son además un medicamento muy útil en patologías como por ejemplo la endometriosis, es decir, que no tenemos que demonizar en absoluto las hormonas, pero tampoco tenemos que subestimar que tienen efectos secundarios y que si alguna persona está tomando hormonas y de repente ve cómo su sexualidad cambia y cómo el deseo ya no fluye igual que antes, pues uno de los motivos puede ser las hormonas, claro que sí. Y claro, las pastillas anticonceptivas también fueron en paralelo al avance social también de los derechos de las mujeres, claro, que han ido cambiando. No sé, ¿qué últimos avances piensas que puede haber? Nos decías, pues la aparición del Satisfyer fue también sacar los temas de conversación. ¿En los últimos años has visto algún cambio? ¿En qué punto estamos o cómo lo ves? Mira, quizá un tema que se habla mucho es de los anticonceptivos masculinos, ¿no? El por qué no hay una píldora masculina, y la realidad es que sí la hay, o sea, ya está inventada, funciona. Lo que pasa que tiene como efecto secundario a veces pues algún pequeño fallo de erección y disminución de la libido. Entonces, claro, yo creo que piensan que no la van a vender mucho, ¿eh? Por eso no está del todo comercializada, pero inventada está. O sea, que eso es una pregunta que siempre me hacen. ¿Cuándo van a inventarla? Digo, no, sí, está inventada. Lo que pasa es que no... Lo que pasa que, bueno, la industria farmacéutica tiene que saber que va a vender un producto, evidentemente, en el que invierte, ¿no?, mucho dinero en formulación y demás. Sí. Y no sé yo si vivimos en una sociedad en que los hombres están dispuestos a disminuir su deseo sexual o sus erecciones. Claro, y ahí es donde, claro, donde decías el tema de que es importante investigar también, porque los efectos de las pastillas anticonceptivas quizá no se han estudiado lo suficiente, claro, ¿no? Es como, de alguna forma, esta forma de decir, bueno, pues puede haber algunos efectos y, en cambio, esto se ha dicho muchas veces, ¿no? Si se los tomaran ellos, pues... Exacto. No, es como que de alguna forma hemos obviado estos efectos secundarios en nosotras o no se les ha dado suficiente importancia, ¿no? Porque yo todavía oigo mucho eso de, oye, es que desde que tomo esta pastilla anticonceptiva ha disminuido la libido, y la respuesta muchas veces que se encuentran, no, pero esto será de otra cosa. Bueno, será de otra cosa o no, o esto también puede influir, te quiero decir que también hay que tenerlo en cuenta. La carga mental en la familia. Este es un gran tema también que se relaciona con muchas cosas, con salud mental, etcétera, y también con la práctica sexual. En una familia, las mujeres, pues
normalmente tiene una carga mental mayor que la de los hombres, ¿no? Esto no lo digo yo, sino que hay estudios que nos dicen que todavía las mujeres se encargan de la gran parte de cuidados domésticos, de cuidados de hijos y de mayores y de tareas domésticas. Entonces, la cantidad de tiempo y de energía que destinan las mujeres a todas estas cargas es importante, ¿no? Entonces, yo siempre... es algo que intento que reflexionen todas las pacientes, las mujeres que tengo alrededor, ¿no? Es decir, cuando tú no tienes espacio en tu cabeza libre para el ocio, para cosas, ¿no?, que tienen que ver con, bueno, pues con el tiempo libre, de tener tu mente despejada, pues muy probablemente que se meta ahí el sexo es muy difícil, ¿no? Entonces la carga mental y los cuidados tienen mucha influencia en la sexualidad de las mujeres en el día a día. Por lo tanto, si no se consigue por otros lados, también hay el reparto de tareas, es importantísimo ahí. Una de las frases también que te decías un poco en broma, pero que decían, no hay nada que me ponga más que ver a mi marido poner lavadoras y la compra, repartir, ¿no? Una de las frases que aparecía, ¿no?, en tu libro, ¿no? Eso o sea que es también importante este tema. Me ha parecido muy revelador también lo que dice sobre la presión también que tienen las mujeres sobre su primera relación sexual y la diferencia ahí entre hombres y mujeres, ¿no? Aquello de tu primera vez tiene que ser especial, no lo hagas con cualquiera, es un momento importante que vas a recordar. Y dices, claro, todo eso se le dice a ellas, pero a ellos no se les dice eso. Esto precisamente es un ejemplo de la doble moral, ¿no? Claro. De cómo una misma idea se enseña diferente, se inculca diferente y la tenemos asumida totalmente distinto las mujeres que los hombres, ¿no? Seguimos perpetuando esa idea alrededor de las primeras relaciones sexuales, al igual que el tema de la virginidad, ¿no?, de perder la virginidad o ideas como, pues bueno, la primera vez esto, ¿no?, tiene que ser especial, todo esto sigue en la orden del día. ¿Qué crees que debería decirse, en este caso, a alguien que si tiene pues, hijos e hijas adolescentes, si es que hay que decir algo o no, o decir lo mismo, ¿no? Porque puede ser tan especial o tan poco, pero bueno, las primeras veces de entrada especiales, bueno, pues cuesta que sean muy especiales, ¿no? Claro, bueno, pues que el sexo no tenemos que focalizarlo en esa primera vez que tenemos coito, ¿no?, o penetración, sino que sexo o sexualidad es muchas cosas y que todas las primeras veces van a ser importantes en cuanto a que la primera vez que, no sé, no te besas con alguien, ¿no?, o que nos tocamos el cuerpo de forma más erótica, todas esas primeras veces también cuentan, ¿no? Y que lo que es importante es sentirse bien con lo que uno está haciendo y no verse presionada ni presionado. Todas esas cosas creo que son mensajes que son más importantes, ¿no?, que no focalizar esa primera vez en la que te vamos a tener coito. Hay siempre esta idea de la presión, ¿no? Socialmente existen... Sí, ellos también, yo creo, sigue existiendo la presión de grupo, la presión de si ya tienes novio o novia tienes que hacerlo, no sé, ¿no? Creo que todavía todas esas cosas que son al final reflejo de la falta de educación sexual, ¿no? Nos pensamos que tenemos que explicarles algo a, no sé, a gente de qué edad, 15, 16 años sobre educación sexual, es que vamos tardísimo, vamos, o sea, no hacemos educación sexual y cuando lo hacemos muy tarde. O sea, son cosas que deberíamos de estar abordando y tratando muchísimo antes. Otro de los grandes temas que salen es el tema del acceso a la pornografía de los jóvenes. Sobre este tema, ¿qué se puede hacer? Porque dices, no estamos haciendo nada, estamos haciendo muy poco. Claro. ¿No? Pues mira, aquí también hay un gran debate porque ahora parece que la pornografía es el demonio de todo, ¿no? Todo el mal de la sexualidad es la pornografía. Evidentemente hay mucha crítica a hacer a la pornografía, pero la realidad es que la pornografía, que creo que, si no me equivoco, es como la describían como la quinta industria del capitalismo más rentable, o sea, está por detrás de la industria armamentística o las farmacéuticas. O sea, es una industria muy potente que no va a desaparecer de un día para otro y que no vamos a poder evitar de por vida que nuestros jóvenes accedan a la pornografía en el mundo en el que vivimos. Lo tienen muy fácil, ¿no? Entonces, o bien damos una educación sexual para contrarrestar lo que van a ver, porque verlo lo van a ver. Claro. Entonces, creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Creo que la lucha por querer eliminar la pornografía es un poco inútil. Lo que tenemos que intentar es que accedan cuanto más tarde mejor y con un respaldo educativo detrás, que sean capaces de cuestionarse cosas cuando vean esas imágenes, ¿no? Claro, hay de mucho tipo también. Claro,
contabas también aquí la idea de también que es ficción, es decir, que lo que ven no tiene relación con la realidad cuando se ve una película, pero había un estudio que decía que los jóvenes, la mitad aproximadamente, pensaban o querían reproducir aquello que ven. Claro. Es decir, que primero que hay de muchos tipos y también el tipo violento de este reloj, pero luego contar eso, ¿no? O sea, que es el modelo sexual de alguna forma si no te han contado, no has visto otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van a querer buscar información. Es lógico querer buscar información sobre el sexo cuando tienes, no sé, 14, 15 años, 13, no sé. ¿Por qué? Porque es algo que no sabes cómo es, nadie te lo está contando y tú sabes que es muy fácil buscarlo en internet, ¿no? Y yo siempre digo que yo también intenté ver el Canal Plus, ¿no? El viernes por la noche y solo salían rayas. O no sé, o todo el mundo hemos intentado ver una revista, ¿no? O sea que todos los jóvenes intentan en un momento dado utilizar los recursos que tienen en ese momento, ¿no? Van a intentar buscar en internet y en el porno porque no tienen otra cosa. Claro. Educar en eso, ¿no? Decir, os vais a encontrar esto, por lo tanto... O sea, esto no es realidad, es ficción, explicar el por qué, para qué existe el porno. El porno es una ficción que está hecha precisamente para crear un estímulo muy directo, ¿no? De excitación, pero esto es ficción, entonces hay que ofrecer otra cosa enfrente del porno, porque si no... Hay muchas consultas también con la llegada de la menopausia. ¿Cuáles son las ideas, un poco, las preguntas más comunes o qué les dirías a las personas que pasan por este periodo? Bueno, pues yo creo que la consulta más frecuente llegada a la menopausia es la disminución del deseo. Y también, en mi caso, las consultas que más atiendo son en relación al dolor, porque a veces aparece dolor en algunos momentos en la menopausia que no tiene por qué, ninguna de las dos cosas, eso es lo que les diría, no tiene por qué disminuir el deseo, no tiene por qué aparecer dolor, pero la verdad es que tenemos que buscar información por si esto pasa, ¿no? Y también entender que también es natural que en el paso de los años la sexualidad vaya cambiando, es decir, no vamos a tener el mismo deseo con 20 años que con 40 que con 60, ¿no? La cuestión, igual aquí el kit de la cuestión es cómo nos adaptamos a estos cambios, ¿no? Yo creo que la menopausia tiene que ir muy enfocada a qué cambios son los que voy a notar y cómo cómo me enfrento a ellos, ¿no? Y luego el factor social, también hablas del libro también del entorno, ¿no? Que muchas veces no es solo la menopausia, sino todo lo que hay alrededor. Y hablas también del contexto y hablas también de que no conoces a ninguna persona enamorada con menopausia que tenga problemas de deseo. Claro, es que tenemos esta idea, ¿no? De que la menopausia va a ser algo terrible que va a llegar a nuestra relación, a nuestra vida, pero cuando nos damos cuenta que, claro, mucha gente llega a la menopausia con relaciones de muy larga duración, en donde hay muchos problemas y muchas dificultades, además de la posible menopausia, ¿no? Siempre les digo eso, no hay mujer que de repente se enamore, aunque tenga o esté en menopausia, que vaya a tener algún problema de líbido, ¿no? O para excitarse o para llegar al orgasmo. Y el tema del dolor del que hablas, en eso lo dices muy claramente, que no es normal sentir dolor y que hay que pedir ayuda en este momento y parar de tener estas relaciones, no soportarlo, porque es una de las cosas también que ves, que hay personas que dicen, bueno, tiro para adelante, ¿no? El dolor casi te podría decir que es el 90% de las consultas que yo atiendo son de dolor. Así. En diferentes etapas de la vida, no solo en menopausia, pero el dolor en las relaciones sexuales es un tema bastante poco hablado, ¿no? En el que se vive muy en silencio y el que a veces no se encuentra el suficiente apoyo, ¿no? Ni la suficiente ayuda. Y por supuesto, quizás si tengo que elegir un mensaje para dar en esto, es que no es normal tener dolor en ningún momento en las relaciones sexuales y que si tienes dolor tienes que buscar quien te ayude, ¿no? Y buscar la solución y no perpetuar esto de tener relaciones dolorosas, ¿no? Es una cosa curiosísima, pero yo atiendo mujeres que cuando pregunto ¿desde cuándo tienes dolor? A veces me dicen desde hace 10 años. ¡Ostras!, ¿no? Es importante buscar ayuda y buscar soluciones, no dejar
que esto pase durante tantos años. Incluso hay personas que te han dicho, por favor, en el informe puedes poner que no puedo tener estas relaciones sexuales también, porque también cuesta de hablar, me imagino, o la pareja puede enfadarse, dices, en algún caso incluso ponerlo en duda, etcétera. O sea, pues mira, esto forma parte a veces de lo dura que es la consulta de sexualidad, en la que se ve mucha violencia sexual, violencia dentro de las parejas, porque desde luego cuando uno tiene dolor en el sexo, lo que no puede recibir por parte de la otra persona es enfado, es exigencia, son malas caras, por esta cosa de que yo no tengo que de alguna manera tener cubierta esta necesidad, ¿no? Por el hecho de ser hombre y tener pareja. Oye, tengo que poder tener sexo. Esta cosa antigua del débito conyugal que decías antes, ¿no? Pues esto es algo que tenemos que trabajar mucho y muy por desgracia se ve mucho. ¿Y qué le dirías a alguien que te dice, yo es que no soy muy sexual? Yo es que no soy muy sexual. Bueno, pues que igual tenemos una idea, ¿no?, de persona sexual que nos hemos construido. Le preguntaría, ¿no?, ¿qué es para ti ser muy sexual? Porque claro, si nos... Esta idea de normalidad que decíamos antes, claro, ¿no? ¿Comparado con qué? Exacto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace ser una mujer muy sexual? Tener mucho deseo, tener muchas relaciones sexuales o tener muchos orgasmos o tener... ¿no? Es que esa idea sería lo primero que le preguntaría, ¿no? El cómo queremos de repente como parecernos a una especie de normalidad que nadie sabe muy bien qué significa, ¿no? Y la gran pregunta que te decían antes y que por eso has escrito el libro Desearte, que recomendamos que la gente lea porque ahí está pues muy bien contado, pero te la tenemos que hacer también, que es la que te hace muchas preguntas. ¿Qué puedo hacer para aumentar el deseo sexual? Antes hablabas, por ejemplo, de pensar en ello, ¿no? De fantasear y dedicarle un espacio cada día, ¿no? Sí. Pues mira, darnos cuenta primero de lo que decíamos antes de qué cosas nos hacen estar receptivas y qué cosas no nos hacen estar receptivas al tema del sexo, qué tabúes y qué cosas tengo, ¿no?, metidas un poco de mi educación, de mi cultura, que me hacen estar alejada de esta sexualidad. Y si tengo que apostar a que hagan algo, en plan, o recomendar algo, diría trabajar en la fantasía, en el pensar en sexo y en la fantasía erótica. Eso es algo que se trabaja mucho. Y decías, situaciones también, si no se te ocurre nada, pues situaciones que tú hayas vivido que te han resultado por ejemplo, interesantes, podemos ¿no? tomar ideas en recuerdos, libros, películas, o ser totalmente fantasiosas, ¿no? Y fantasiosas, imaginarnos cosas que nunca han pasado, pero de alguna forma sería como poner la mente, que es el motor para el deseo, poner esa mente a funcionar, ¿no? ¿De qué forma, o sea, sería buena que las parejas se comunicaran para que no sea pues, la expresión de deseo, que no sea pues, como invasivo, intrusivo, ¿no? Es que eso cada pareja tiene que buscar su forma, ¿no? Pero es curioso ver cómo parejas que incluso llevan muchísimos años juntas, ¿no?, y que son capaces de hablar muchas cosas menos de sexo, ¿no? Eso es algo curioso. A veces nos cuesta expresar esas ideas, expresar deseos o expresar cosas con las que nos sentimos incómodos o incómodas. Entonces es importante mejorar esa comunicación, porque a veces las parejas tienen sexo pero no hablan de sexo. Y esto es interesante, ¿no? Claro, y decías ahí, por ejemplo, podemos empezar y si no, claro, y si no estás cómoda, pues paramos, etcétera. O sea, decirlo también porque si no se genera ese bucle, ¿no? Tú pones en el libro ejemplos de eso y también respuestas, ¿no? Cuando te hacen una petición pues de tener sexo, de decir, bueno, lo voy a probar, pero no sé si tengo muchas ganas o no. O sea, verbalizar eso, ¿no? No dar por supuesto que vamos a empezar y se va a terminar, ¿no? Exacto, ¿no? De alguna manera ir pues dando pasos e ir pudiendo comunicar si estoy yendo en la línea correcta o no, si tengo ganas o no. Oye, y si hemos iniciado un encuentro y de repente me siento que no tengo ganas, pues decirlo, ¿no? No pasa nada. Y después de hablar con tantas mujeres que decíamos, no sé, ¿a qué conclusión llegas, ya para ir terminando, de cuál es el principal problema que ves hoy día en las relaciones en relación al sexo? ¿Qué se hace mal y qué se podría mejorar? El principal problema sigue siendo que no nos enseñan nada, ¿no? Que empezamos nuestra vida sexual
en la adolescencia, esa efervescencia de las hormonas, sin saber apenas nada. Entonces nuestra vida al final va surgiendo en el ensayo-error, ¿no? El sexo va surgiendo en, bueno, esto me funciona, esto no, vamos aprendiendo por ensayo-error. Y cuando uno aprende o hace las cosas por ensayo-error, el aprendizaje es mucho más largo. Sería mucho más rentable aprender cosas, tener una buena educación sexual que nos permita enfrentarnos y empezar nuestra vida sexual y seguirla con más información y más conocimientos de los que tenemos. ¿Y eso quién debe hacerlo? ¿Debe hacerlo las administraciones? ¿Debe hacerlo los profesores, las asociaciones de padres? Yo creo que hay un tema legislativo, es decir, en mi opinión habría que legislar sobre una educación sexual que se facilitara desde las escuelas, con gente formada, porque evidentemente no les podemos pedir al profesorado que enseñen cosas por las que no están preparados, ¿no? Entonces, que haya gente suficientemente formada. Las familias, yo creo que muchas familias sí están por la labor, pero claro, si uno tiene esas carencias a nivel individual, pues muchas veces se encuentran que no saben cómo abordar esa educación sexual en casa, ¿no? Quizá también estaría bien hacer como un poco de escuela de padres, ¿no? De alguna forma. Yo creo que al final nos tenemos que responsabilizar. La gente adulta, desde los servicios sanitarios también se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? De enseñar, ¿no? De hacer esta educación sexual desde bien temprano. Tú trabajas en una consulta sexual que ¿está en todos los hospitales eso o no? No, es bastante, bueno, anecdótica o bastante especial. Por suerte cada vez se va teniendo más en cuenta la sexualidad dentro de la salud, pero todavía faltan muchos espacios específicos para tratar la sexualidad. Sí, sí. Y Laura, ya para terminar, para ti, ¿cuál es el secreto de la vida? Bueno, pues el secreto de la vida quizás sería que uno mire atrás y se sienta tranquilo y en paz con la vida que llevas, ¿no? Y sentir también que lo que haces tiene un sentido, ¿no? Tiene un porqué. Y a mí me gusta en lo que trabajo porque creo que, bueno, que tengo, pues, apoyo, que pongo mi granito de arena, ¿no? En este sentido. Bueno, lo leíamos antes con todas las lectoras. Me imagino que es satisfactorio eso, ¿no? Ver que lo que hace sirve y ver también la evolución, ¿no? De personas que entran en tu consulta y te vienen al cabo del tiempo y te dicen, oye, pues ha mejorado mi vida sexual y mi vida también, ¿no? La verdad que sí, la verdad que es súper gratificante cuando alguien dice, no sabía que existía este espacio y no sabía dónde hablar esto y me he sentido muy cómoda y me has ayudado. Pues esto es para mí muy, muy satisfactorio, sí, sí. Pues yo creo que la charla de hoy también puede ayudar a mucha gente, o sea que, Laura, muchísimas gracias y que vaya muy bien. Muchas gracias a ti y espero que, bueno, que esto pues sirva y muchas gracias. Sí, sí. Y recomendar, como decíamos, el libro también, Desearte, claves para el deseo sexual femenino, que realmente pues, da muchas de estas pistas de algunos de los temas que hemos comentado. Gracias.